Volvamos a conocer aspectos del trabajo investigativo del fiscal Cooper en relación a Procultura y a la adquisición de la casa de Isabel Allende, porque está con nosotros Cristian Riego. el abogado penalista Cristian Riego, académico de la Universidad Diego Portales. Cristian, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Oye, bueno, digamos, concita mucha atención y quizás preocupación también en algunos sectores el hecho de que fiscales soliciten, como ha trascendido, y ha trascendido en un caso de secreto reforzado, la interceptación telefónica del presidente de la República. ¿Cuáles son los requisitos para que se solicite este tipo de diligencia, que al parecer fue rechazada por el juez de garantía? ¿Qué implicancias tiene que trascienda este tipo de solicitudes? Una primera mirada, Cristiana, antes de entrar al detalle de la ley al respecto. Sí, bueno, aquí en Chile nosotros no tenemos un régimen especial al respecto. En algunos países sí existe, es decir, limitaciones o protecciones especiales respecto de algunas autoridades que se considera que puede haber un daño, digamos, a intereses públicos en el hecho de que se conozcan o que se intercepten comunicaciones del ámbito gubernamental, digamos. En Chile no existe ninguna regla especial, por lo tanto corresponde la regla normal, que es que el fiscal puede pedir estas interceptaciones bajo el control del juez de garantía, o sea, el juez de garantía tiene que autorizarlo, y el juez de garantía a su vez lo autoriza cuando el fiscal le demuestra que esto aparece como necesario en el contexto de una investigación, y a partir de allí, digamos, surge además un deber de custodia de esa información y una necesidad de discriminar aquella información que es relevante para la investigación de aquella información que no tiene ninguna relevancia y que no debe ser ni usada ni conocida por nadie. Ahora, parece bien razonable que exista ese régimen porque no se trata de fuero. El principio de igualdad ante la ley es muy importante para la democracia, pero efectivamente por el teléfono un presidente de la República pasan asuntos de seguridad nacional cuya divulgación, sobre todo en una fiscalía que al parecer permite masivamente la filtración de información. Sí, porque que es una especie de agencia de noticias la fiscalía a veces. Claro, bueno, hay dos temas aquí distintos. Por una parte está el tema de las filtraciones, y yo creo que aquí el problema es un poquito más complejo, porque puede ser que haya en la fiscalía a veces el uso indebido de ese mecanismo, ¿cierto?, de filtrar para lograr ciertos objetivos procesales, en algunos casos para conseguir apoyo en una persecución, apoyo público, digamos. En otros casos puede ser para presionar a alguno de los sujetos que está involucrado en la investigación. Pero también hay otra dimensión, que es que en Chile tenemos un régimen, yo diría, muy abierto de participación de muchas personas en el proceso penal. O sea, muchos creyentes, muchos actores institucionales, digamos, como el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, la Defensoría de los Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, prácticamente el Ministerio del Interior, que hace que y se querellantes diluyan, particulares de partidos políticos. querellantes de partidos políticos, o sea, la verdad, claro, de múltiples víctimas, digamos, que hace que esa responsabilidad de custodia de la información se tienda a diluir. Porque entonces, bueno, en la medida que nadie responde, digamos, si se filtra, es muy fácil decir, bueno, yo no lo filtré, lo filtró otro. Yo creo que esa es yo creo que hay que avanzar por una parte en lograr que el Ministerio Público tenga mecanismos más afinados y se tome más en serio esta función de custodia, y por otra parte hay que reducir sustantivamente el número de posibles querellantes, digamos. Yo creo que son dos medidas hacia las que debiéramos avanzar. Todo se ve difícil hoy día de llegar a consenso en nada, pero me parece a mí que eso sería indispensable. Respecto de la posibilidad bueno, esto en Estados Unidos, por ejemplo, se llama el privilegio ejecutivo. Uh-huh. O sea, el presidente de la República tiene la posibilidad de impedir que se entreguen ciertos documentos, que se pinchen ciertas
conversaciones, ¿cierto? Incluso que algunas personas presten testimonio, incluso la Corte Suprema ahora ha dicho que ni siquiera se lo puede procesar durante su mandato al presidente de la República. Hay que esperar que termine. Pero ese es el otro extremo, digamos. Claro, pero yo creo que puede tener algún sentido, digamos, sobre todo si vemos que el sistema político latinoamericano en general se está deteriorando porque hay algunos países en que los presidentes, si no caen presos, están durante todo su mandato amenazados de persecución, bueno, con escuchas telefónicas, con incautación de documentos, con allanamientos a los palacios presidenciales. A mí me parece que eso puede ser razonable de discutir. Desgraciadamente me parece que en el ambiente en el que nos encontramos va a ser muy difícil que alguien siquiera se atreva a plantear una posibilidad así. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de un fiscal desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista ético, profesional, de criterio incluso? Porque para interceptar telefónicamente a un sospechoso de algo tiene que haber presunción de delito de crimen. O sea, es bien grave. Además, ya conocemos las múltiples vías de escape de información de información que puede ser reservada. También lo saben los fiscales. De hecho, han sido interpelados permanentemente por eso. El fiscal Cooper tiene una presentación de remoción en la Corte Suprema. Entonces, para decidirse a solicitar eso, en lugar de utilizar otras medidas de investigativas, que debe haber alternativas, ¿qué tipo de consideraciones, insisto, éticas y de criterio debiera tener un operador de justicia? Bueno, yo creo que en concreto no conozco el detalle de cómo se toma esta decisión en este caso, pero yo creo que es probable que, dada la existencia de esta realidad nueva, ¿cierto?, que es que estos teléfonos celulares que nos prestan nuestros servicios, pero que al mismo tiempo generan todas estas situaciones nuevas, digamos, que es que gran parte de nuestra intimidad queda reservada electrónicamente, porque una cosa son las escuchas, pero también tenemos todo el tema de los WhatsApp, de los correos electrónicos, etcétera. Yo creo que los fiscales también están probablemente muy entusiasmados con la posibilidad de obtener información que antes no habría sido imaginable obtener. Entonces yo creo que en este momento probablemente los fiscales están, como quien dice, muy, muy motivados por ese afán, y quizás no ha habido suficiente discusión, suficiente, digamos, debate público que los haga interiorizar los otros valores que están en juego, ¿cierto? Como la privacidad de las personas, ¿cierto? Y un cierto ejercicio de autorrestricción. Por otra parte, me da la impresión de que tampoco los jueces están demasiado bien entrenados en una función de protección y están más bien en la disposición de ser bien generosos con los fiscales. Sí. Yo creo que este es un tema que requiere mucha más maduración. Y está, claro, sin duda que se está manejando con un poco de, digámoslo así, frivolidad hasta cierto en concreto, sino yo diría que estamos recién como con un juguete nuevo y estamos empezando a darnos cuenta de los problemas que tiene. Por eso, Cristian, pero uno esperaría de los fiscales y particularmente también del fiscal nacional que hubiese una instrucción para llamar a la prudencia en esta cuestión, porque efectivamente la confusión entre lo que tú ya acabas de señalar, lo que puede ser información relevante para un proceso judicial, respecto de cuestiones o privadas o de otro carácter, sobre todo cuando se pretenden pinchar o conocer las conversaciones de teléfonos de altas autoridades, amerita un nivel de prudencia que las fiscalías no han mostrado en este tiempo. A ver, sí, uno podría hacer ese argumento, pero hay que también tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos. El contexto en el que nos encontramos es que lo único que es popular hoy día es la desconfianza respecto de las autoridades. Entonces, decir que habría que darle una especie de trato más cuidadoso a las autoridades que al resto de los ciudadanos, yo creo que más allá de lo que uno opine, es muy difícil de sustentar hoy día. Y no creo que haya nadie políticamente interesado en sustentar esa tesis. Es que Cristian, ese es uno de los problemas mayores que tenemos hoy día en la política en general y en las élites en general, porque
al final, con tal de dar el gusto a una percepción mayoritaria, vamos nomás para adelante y que pase y que sea lo que sea, digamos. Yo creo que exactamente eso es lo que ocurre y por lo tanto la única posibilidad de ir resolviendo estos problemas supone un cierto consenso, o sea, supone que las partes involucradas no se van a denunciar mutuamente o sea, que tendría que haber un consenso social, político, en el sentido de decir, bueno, esto es un problema, tenemos que darle una solución razonable y no va y nadie va a acusar al otro, digamos, de estar tratando de proteger a la élite, pero en el clima actual yo no sé si eso sea realista. Yo creo que es difícil pensar en que algo así vaya a ocurrir, a menos que haya, ¿cierto?, algún grupo, alguna persona o algún líder que tenga mucho poder como para lograrlo, digamos. Además, a ver, como tú dices, el contexto latinoamericano de amenaza permanente a presidentes de la República, en buena parte de los casos, Odebrecht, por ejemplo, muy, muy merecida aquella amenaza, porque no se trata de tener autoridades corruptas, pero tampoco de estar sometido a escándalos permanentes respecto a causas que después quedan en nada, además. Estoy pensando en el fiscal Moro en Brasil, que después aparece siendo ministro de Justicia, prácticamente premiado por haber perseguido al presidente anterior, a quien lo nombra después como ministro de Justicia, me refiero al gobierno de Bolsonaro. Entonces hay incentivos también para fiscales, incentivos de publicidad, probablemente carrera política, que tampoco contribuyen mucho, ¿no? Es fácil hacerse famoso con una causa que genera escándalo. No, la situación en el resto de América Latina es mucho más complicada que en Chile, digamos. Aquí en Chile todavía hay una bastante contención, por lo menos en eso, ¿cierto? Los fiscales en general no hemos tenido fiscales que hayan hecho carreras políticas, ni que hayan obtenido, digamos, mayores premios al término de su carrera. A lo mejor lo vamos a empezar a ver, pero hasta ahora afortunadamente no ha sido así. Yo creo que eso es muestra de un poco de nuestra fortaleza institucional, más allá de los problemas que tengamos, porque, como digo, en el resto de los países es una situación muy escandalosa. La corrupción de la fiscalía y su uso para fines de todo tipo, políticos, económicos, es enorme. Ahora, yo creo que hay que ir tomando, bueno, las medidas que se puedan, pero esto va a ser lento, va a ser difícil, y el sistema va a ir evolucionando, va a ir aprendiendo de a poco, si es que, como digo, los climas políticos favorecen que ese aprendizaje se pueda ir haciendo. Yo creo que la discusión que ha habido en los últimos, yo diría probablemente 2 o 3 meses, no ha sido negativa, yo creo que ha sido positiva en el sentido de que se ha ido tomando conciencia de algunos problemas, de las limitaciones, de los problemas que tiene el abuso de esta facultad de intervenir teléfono. Yo, digamos, no lo veo tan negativo como se ve en otros contextos, pero sin duda que esto del presidente de la República, por ejemplo, bueno, también aparentemente el juez lo negó, eso quiere decir que el sistema funcionó. Uh-huh. O sea que por mucho entusiasmo que tenga el fiscal, hubo un juez que dijo, mire, no hay elementos para plantear eso. Además hay que tener en cuenta que también esto se da en el contexto de que, por razones de nuevo, yo creo hasta cierto punto populistas, podríamos decir, los tipos penales se han expandido enormemente. O sea, hasta hace poco tiempo, esto de pedir favores, hacer lobby en favor de amigos, parientes, personas que han contribuido en la campaña, era una cuestión de todos los días en la política. Y lo que estamos viendo es la operación ahora de una serie de tipos penales que ampliaron mucho las conductas, que agravaron mucho los delitos, y que bueno, a lo mejor también va a haber que revisar eso, digamos. Por ejemplo, el tráfico de influencia, típicamente. O sea, claro, hasta pedir una multa por ruido molesto podría ser tráfico de influencia, pedir morigerar una multa. Así es. Cuando, ¿cierto? Todos nos acordamos cuando hubo una época en que casi todo se hacía con tráfico de influencia. Uh-huh. Incluso en la vida más cotidiana, digamos. Entonces, también hasta dónde queremos llevar esto también es algo que hay que probablemente evaluar. Estas reformas que se hicieron con mucho entusiasmo, dado los escándalos de corrupción que estaban viendo,
bueno, a lo mejor son un poco exageradas en cuanto a, por ejemplo, la definición de ese, a lo mejor podría restringirse, no sé, el tráfico de influencia a cuando haya intereses de tipo económico, ¿cierto? Y no en este caso, en casos, digamos, de mucha mayor amplitud, cuando se trata de favores personales, no lo sé, pero estamos enfrentando un escenario nuevo en esa materia también. Cristian Riego, abogado, académico de la Universidad Diego Portales, como siempre un gusto compartir este tiempo contigo, Cristian, 1.000.000 de gracias. Igualmente. Gracias, Cristian. A ustedes. Que estés bien. Sí, pues esto como que el viejo dicho ese de que los cuidados del sacristán mataron al señor cura, de tanto ponerle a todo característica de delito, al final nada funciona, porque termina siendo absurdo el panorama. Pero en fin. Oye, a propósito de cuestiones legales, la iniciadora del caso Audios, como se ha dado a llamar, Leonarda Villalobos, salió de prisión preventiva. Hoy día se le concedió la rebaja de la medida cautelar y después de 8 meses en prisión preventiva quedó con arresto domiciliario total. Y en esa misma línea, mañana la Corte de Apelaciones ve el recurso de amparo presentado por la defensa de Manuel Monsalves. ¿Te acuerdas de ese que en principio había declarado inadmisible, que después la Corte Suprema corrigió? Bueno, se ve mañana que pide lo mismo, que pide una rebaja en la cautelar que hoy día agrava la situación de Monsalves, como todos sabemos, prisión preventiva. 7 meses también lleva, ¿no? Algo así, sí. Vamos a una pausa. Mira. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, les habla Vivian Lavín y los invito a escuchar Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura en el que hemos estado compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico durante 24 años. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile o en nuestro podcast en Spotify. También tenemos un sitio web donde encontrarán muchas de las entrevistas que hemos realizado en estos 24 años de vida. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2020.